En Río de Janeiro se celebró la Jornada Mundial de la Juventud con la presencia del representante de la Iglesia Católica, Francisco. Hoy en día, todos los países del mundo son forzados por la ONU, los masones y estructuras supranacionales a legalizar la homosexualidad. La homosexualidad destruye todos los valores morales, espirituales y físicos. Destruye la institución de la familia, viola la ley de Dios, se rebela contra Dios y abre la puerta a la satanización de las naciones cristianas. Junto con el sistema de justicia juvenil, es el medio más poderoso de la llamada reducción o autogenocidio de la humanidad. Introduce los crímenes más graves contra la humanidad. Los niños son robados de sus padres y dados en la llamada adopción a los homosexuales y pedófilos. Están moralmente devastados, demonizados, sus mentes están perturbadas. La generación joven es engañada no solo por el mundo, sino también por el cristianismo falso. En este momento de una invasión de la homosexualidad, el Papa apóstata aprueba abiertamente estas abominaciones satánicas. Francisco Bergoglio no solo guarda silencio hipócrita sobre los crímenes de la actualidad, sino que incluso allana el camino para ellos por sus declaraciones. El arma ideológica más poderosa está el engaño programado, el abuso de términos positivos que significan exactamente lo contrario, los crímenes más graves. Este método psicológico utiliza ingeniosamente incluso Francisco Bergoglio. La juventud está influenciada por la música decadente que tiene sus raíces en el vudú satánico. El fruto de esta música es la impureza y la delincuencia. Está conectada con el culto de la violencia y perversión. Bergoglio utilizó esta música para convertirse en el favorito del público como estrellas de rock. Se movía entre la gente iluminado por los proyectores durante la noche y los chillidos de la muchedumbre recordaban los gritos del infierno más que una comunidad de los creyentes. Música va de la mano con el baile. Es sorprendente que varios cientos de obispos participaron activamente en una discoteca en honor a Francisco Bergoglio. Esta no es la manera de ganar los corazones de los jóvenes y traerles el espíritu y la palabra de la profecía. Esto es exactamente lo contrario. Mais uma vez, Glaucia! Vambora! Seja bem-vindo, bem-vindo, de amor e de paz. Parabéns, meus filhos! Parabéns! Citemos a Bergoglio. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo? Estas palabras son el colmo de la hipocresía y la demagogia. En palabras de Francisco Bergoglio, los homosexuales no necesitan arrepentirse. ¿Qué dice Dios a través de las Escrituras? Levítico capítulo 18, verso 22. No te acostarás con varón como con mujer. Es abominación. Judas, verso 7. Sodoma y Gomorra, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versos 9 y 10. No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los homosexuales heredarán el reino de Dios. Los masones y banqueros mundiales, en cooperación con la ONU y Obama, promueven leyes antinaturales y anticristianas con el propósito de destruir la humanidad por medio de la reducción o el programa autogenocidio. Francisco, como jefe de la Iglesia Católica,
ha traicionado a Cristo y a su Evangelio, aprobando la homosexualidad indirectamente, incluso entre el clero. Esto es confirmado por el hecho de que al principio de su pontificado, Cardenal Bañasco concelebró un servicio funeral con los sacerdotes homosexuales. Cardenal Bañasco es el presidente de la Conferencia Episcopal de Italia y tiene el mismo espíritu que el expapa Francisco. Hizo un gesto que abrió la puerta a la homosexualidad dentro de la Iglesia. El 25 de mayo realizó el sepelio de un sacerdote que había sido un defensor público de la homosexualidad y transexualidad. Concelebraron el funeral junto con el cardenal los sacerdotes homosexuales que manifestaron su desviación llevando las estolas del arco iris. Don Gallo interrompere le parole. Don Gallo, siamo venuti qui a dirti. I tanti ragazzi della comunità di San Benedetto hanno gli occhi lucidi. El cardenal incluso administró la comunión a transexuales declarados. Los medios de comunicación seculares presentaban todo el evento como un escándalo. El Papa accedió a la acción de Bañasco por su silencio y en consecuencia él mismo abolió la ley de Dios acerca de la homosexualidad, incluso con sus palabras. A tus brazos como redentor, tua bênção. Estoy marcado desde siempre. Speranza che sorge, questo, l'inno ufficiale. Glória a Deus, e aos homens toda paz, sua paz. Senhor Deus, Rei do sentado, à direita do mar. Glória, glória a Deus, só vós o Altíssimo, Cristo Jesus. Tua bendição, gela eterna, glória, tua Da tua potente intercessione, rinfranca. A festa de Reis ocupa. ¿A qué se asemejará el proceso de la decadencia moral y profanación de la divina liturgia por los clérigos homosexuales, quienes, en palabras de Francisco, no pueden ser juzgados? Esto se puede ver en las actividades de un sacerdote gay durante la misa. Para homenagear as diferentes raças, lembrando os 3 reis magos. Tem 20 anos que eu tinha parado de dançar. E agora o cardiologista me liberou e eu voltei assim com todo gás. A irreverência do padre já é conhecida dos baianos. O religioso chama a atenção nas celebrações e até em rodas de capoeira. Durante a missa de Reis, a homenagem foi a Oxum, orixá das águas doces. A igreja liberou, Dom Geraldo está sabendo, a CNBB também está sabendo. O povo é que se assusta. A gente acha um pouco estranho, porque não é de costume, né? Mas foi muito bonito, né? A primeira missa desta sexta-feira começou com uma evolução que lembrava os rituais indígenas. Em seguida, o padre mudou de roupa, celebrou a missa e voltou a arriscar alguns passos. Durante o sermão, o padre Pinto respondeu a uma carta de um grupo de fiéis que pedia o afastamento dele da igreja. Eu quero mais daqui.
Por el delito de la violación de las leyes de Dios mediante la aprobación indirecta de la homosexualidad, Francisco Bergoglio atrae sobre sí mismo la maldición de Dios, anatema, según Gálatas capítulo 1, versos 8 y 9. La consecuencia de su predicación de un antievangelio es que la maldición de Dios cae sobre todos los que están en la unidad del Espíritu con Él. Si se niegan a separarse de Él y permanecerán así hasta la muerte, serán condenados para siempre. ¿Cómo los medios de comunicación entienden y comentan las declaraciones de Bergoglio? Un gesto único de la reconciliación con las lesbianas y los gays. Los homosexuales deben integrarse en la comunidad de los cristianos como sus miembros de pleno derecho. Esto significa que ellos no necesitan arrepentirse más y que el cristianismo no debe llamar a los actos homosexuales un pecado y abominación. Por lo tanto, tiene que negar a las leyes de Dios y poner fin al cristianismo. Cualquier persona que toma una postura de defensa de las leyes de Dios y verdades de la fe es etiquetada como un rebelde, ahora incluso contra el papado, y está bajo la amenaza de las penas más severas. Bergoglio manipula y engaña a todo el mundo cristiano. Él lleva a los creyentes lejos de la verdadera fe y verdaderos valores morales e introduce la perversión homosexual. Jesús advierte: si no os arrepentís, todos pereceréis. Sin embargo, Bergoglio rechaza el arrepentimiento. Él no llama al pecado, pecado, y no advierte a los homosexuales de la condenación eterna. La Iglesia tiene la obligación de predicar el arrepentimiento a estas personas, de mostrarles el camino de la liberación de esta desviación que está conectada con el orgullo y los demonios inmundos. Jesús no respetaba a los demonios inmundos, sino que los echaba fuera. Si un homosexual ha sido liberado por una terapia verdadera, debe respetar las medidas de protección hasta la muerte para no caer en esta perversión de nuevo. Él debe evitar la ocasión del pecado como cualquier drogadicto o alcohólico convertido. Por desgracia, el apóstata Francisco nunca ha dicho esto con claridad. Por el contrario, él aprueba la homosexualidad e impone a los demás la misma actitud a través de la falsa obediencia. Su actitud es un obstáculo para el verdadero arrepentimiento y la verdadera liberación. Entonces es absurdo desafiar a los jóvenes que tengan la valentía a ser felices. Yo, en cambio, les pido que sean revolucionarios. Sean revolucionarios. Que vayan contra corriente. Sí, en esto les pido que se rebelen contra esta cultura de lo provisional que, en el fondo, cree que ustedes no son capaces de asumir responsabilidades, que no son capaces de amar verdaderamente. Yo tengo confianza en ustedes, jóvenes, y pido por ustedes. Atrévanse a ir contra corriente. También tenga la valentía a ser felices. Bergoglio promueve la homosexualidad y al mismo tiempo habla de la responsabilidad y una relación estable. Las personas influidas por la propaganda gay actual automáticamente van a deducir que los homosexuales tienen derecho a una relación estable en una así llamada nueva forma del matrimonio. Y Bergoglio les exhorta. Esto se evidencia por una carta de un sacerdote homosexual, Andrés G., quien solicita al Papa que se adecue a los nuevos paradigmas, es decir, a las perversiones sexuales promovidos por la Organización de las Naciones Unidas. Andrés dice al Papa: queda mucho camino por recorrer.
¿Por qué Francisco no confronta a la gente con las estadísticas sobre la homosexualidad? La homosexualidad está conectada con la pedofilia, con la devastación de los niños pequeños, con el sadomasoquismo, con narcóticos, con el SIDA fatal, con depresión, el cinismo, el trastorno mental, el suicidio, la eutanasia y el infierno. Francisco respeta este camino a la destrucción eterna y así establece nuevos paradigmas en la Iglesia Católica, un antievangelio. Sus discursos y gestos son una manifestación del espíritu del anticristo que trabaja a través de él. Francisco dijo: si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad. Si el hombre busca al Señor, solo hay una manera de encontrarlo, y eso es el verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento significa llamar al pecado, pecado, y una abominación, abominación. Pero Francisco ha eliminado hipócritamente este enfoque correcto. Uno se puede buscar a Dios en la fundación de la mentira y el engaño. ¿Qué buenas intenciones puede tener alguien que se enorgullece de ser un gay? Vivir en un pseudo matrimonio estable con otro gay y adoptar a los niños robados a sus padres amorosos. Qué delito flagrante que Francisco Bergoglio degrada la función del vicario de Cristo en la tierra e interroga hipócritamente: ¿quién soy yo para juzgar a los gays? Cada cristiano está obligado a llamar un pecado, pecado, que significa condenarlo y luchar por la salvación de las almas inmortales. Esto es el deber de cada obispo y sacerdote, pero Bergoglio, quien está considerado como el Papa y vicario de Cristo, aprueba el pecado de los sodomitas. De hecho, él así viola la ley de Dios y destruye los valores morales. Debería dar una respuesta honesta a la pregunta ¿quién es? No soy un siervo de Cristo, sino un siervo del anticristo. Francisco Bergoglio elimina la diferencia entre el bien y el mal, la virtud y el pecado. Este es el espíritu del anticristo. ¿Quién es este Francisco? Es un colaborador de los banqueros del mundo, masones que se dedican a Satanás en el grado 33. ¿Quién es él que tiene el valor de cambiar las leyes de Dios y legalizar la inmoralidad y la abominación contraria a la Sagrada Escritura y la tradición de los santos padres y de los mártires? La respuesta es clara: no es vicario de Cristo, sino del anticristo. Credo che quando uno si trova con una persona così deve distinguere il fatto di essere una persona gay del fatto di fare una lobby, perché le lobby tutte non sono buone, quello è lo cattivo. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Ma se una persona laica o prete o suora ha fatto peccati e poi si è converso, si è convertito, il Signore perdona. Quando il Signore perdona, il Signore dimentica, e questo per la nostra vita è importante. Habiendo relacionado estas declaraciones de Bergoglio con las anteriores, muchos periodistas y sacerdotes homosexuales llegaron a una conclusión lógica. Los clérigos homosexuales deben ser perdonados y sus pecados olvidados. Bergoglio legaliza una casta gay entre el clero. Recientemente él ha hablado acerca de un lobby homosexual en el Vaticano. Los homosexuales y pedófilos desempeñan los cargos más altos. ¿No es Francisco Bergoglio mismo un miembro de este grupo secreto? San Pío V dijo que la perversión de la homosexualidad y la pedofilia
no se erradicaría hasta que todos los sacerdotes y prelados que habían cometido actos de homosexualidad fuesen suspendidos de sus cargos y entregados al poder estatal para ser castigados. Por lo tanto, en la época del Pío V, la infección amoral no se podía extender ni entre el clero ni entre los laicos. Un pecado fue llamado pecado y justamente castigado como un delito. De conformidad con la Sagrada Escritura y la tradición, cada sacerdote que haya cometido un acto homosexual debe ser destituido de su cargo y hacer penitencia hasta la muerte. Una cosa, ¿qué es lo que espero como consecuencia de la Jornada de la Juventud? Espero lío, que me perdonen los obispos y los curas, si alguno después le arma lío a ustedes, pero... A la pregunta ¿qué hacer?, él responde: Mira, lee las bienaventuranzas que te van a venir bien. Lee Mateo 25. Con esas dos cosas tienen el programa de acción. Pero no se olviden, hagan lío. Nos preguntamos, ¿qué relación hay entre las bienaventuranzas y los consejos de Francisco? Bienaventurados los pacificadores. Y pacificadores no tienen nada que ver con el lío o la rebelión contra los valores evangélicos o morales. Bienaventurados los de limpio corazón. Y el corazón limpio no tiene nada que ver con la aprobación de la homosexualidad o abrazos con mujeres y hombres indígenas semidesnudos. En cuanto a Mateo capítulo 25, la parábola del último juicio dice al final que algunos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El apóstata Francisco no puede de ninguna manera ser clasificado entre los justos. El Papa abraza a una mujer y dos hombres indígenas semidesnudos que, a juzgar por su aspecto, representan el espíritu del paganismo oculto y la impureza. En sus orejas llevan pendientes de los dientes de un animal salvaje y tienen sus narices perforadas con un palillo de madera. Los abrazos con dos hombres semidesnudos, acompañados de demostraciones extremas de afecto, parecen como un anuncio de la desviación sexual. Este espectáculo revela el espíritu que dominó la atmósfera de la Jornada Mundial de la Juventud. Era un espíritu de impureza, neopaganismo y homosexualidad. Esto fue evidenciado por la música, el baile de los obispos, los gestos y discursos. Por su mal ejemplo y por sus palabras, el apóstata Francisco prácticamente dio su bendición a todas las influencias destructivas hoy en día, es decir, a la homosexualidad, el ocultismo y la impureza. Este es un signo visible del espíritu del anticristo. Él no dijo una sola palabra para advertir a los jóvenes del peligro de autogenocidio como resultado de la homosexualidad, la justicia de menores, las drogas, la música decadente, implantación del chip o la eutanasia. ¿Cuál sería el fin de los jóvenes si siguieran a Bergoglio? Se convertirían en pervertidos y comediantes, andando por el camino ancho a la condenación eterna. Dnes 2. srpna 2013 východní křesťanská církev slaví svátek svatého proroka Eliáše. Hoy en día, el 2 de agosto de 2013, la Iglesia Cristiana Oriental celebra la fiesta de San Elías Profeta. Tento den byzantský katolický patriarchát En este día,
el patriarcado católico bizantino, autoritě trojjediného Boha, por la autoridad del Dios Trino, vyhlašuje boží prokletí anatému dle Galatianům 1:8-9, declara anatema la maldición de Dios según la carta a Gálatas capítulo 1 versos 8 y 9, na římského biskupa Františka Bergoglio, al obispo de Roma Francisco Bergoglio. Důvodem je, že zneužil církevní autoritu k rušení božích zákonů. La razón es que él abusó del cargo eclesial para violar la ley de Dios. Prosazuje amorální myšlení homosexualismu, který je proti podstatě evangelia a ničí všechny morální hodnoty. Él promueve puntos de vista homosexuales, lo cual es contrario a la esencia del Evangelio y destruye todos los valores morales. František Bergoglio je tímto vyloučen z neviditelného Kristova těla. Francisco Bergoglio es, por tanto, excluido del cuerpo místico de Cristo. Úřad ve viditelné církevní organizaci zastává nezákonně. Ahora ocupa el cargo en la organización visible de la Iglesia ilegalmente. Ex-papež František navíc mlčením schválil současné hereze a svými gesty i synkretismus s pohanstvím. Además, ex-papa Francisco aprobó con su silencio herejías modernas y también con sus gestos aprobó el sincretismo con el paganismo. Současné hereze popírají božskou inspiraci písma, Kristovo božství, jedinečnost Kristovy vykupitelné smrti na kříži a jeho historické a reálné vzkříšení. Herejías modernas niegan la inspiración divina de la Sagrada Escritura, la divinidad de Cristo, la unicidad de su muerte redentora en la cruz y su resurrección real e histórica. Homosexualismus, který František Bergoglio prosazuje, je ovocem současných herezí a sinkretismu. La homosexualidad promovida por Francisco Bergoglio es el fruto de las herejías modernas y sincretismo. Každý biskup, kněz i prostý katolík je povinen od apostaty Františka se vnitřně oddělit. Todos los obispos y sacerdotes, así como todos los creyentes católicos, están obligados a disociarse interiormente del apóstata Francisco. Nesmí ho už poslouchat ani strukturu, kterou on očeluje. Ellos ya no deben obedecer a él y la estructura encabezada por él. Pokud kněz nebo biskup bude v liturgii připomínat jeho jméno, dává najevo, že je s apostatou ve vnitřní jednotě. Si los obispos o sacerdotes van a conmemorar su nombre en la divina liturgia, dejan claro que están en la unión espiritual con este apóstata.
Na takového rovněž dopadá Boží prokletí anatema. Tales personas igualmente caen bajo la maldición de Dios, anatema. Věřící jsou vázáni poslušnosti Bohu a musí se od zrádců Krista oddělit. Los creyentes están obligados por obediencia a Dios y deben disociarse de estos traidores de Cristo. Nesmí je už poslouchat. No deben obedecerles más. Pokud tak neučiní, Boží prokletí anatema dopadá i na ně. Si no lo hacen, también caen bajo la maldición de Dios, anatema. František Bergoglio už dříve vyhnal Ducha Svatého a přijal ducha Antikrista. Francisco Bergoglio había expulsado al Espíritu Santo y recibido el espíritu del Anticristo mucho antes. On nebyl a ani není viditelným zástupcem Krista. Nunca ha sido el vicario visible de Cristo. Je služebníkem Antikrista a vede svěřené duše do věčného zahynutí. Él es un siervo del Anticristo y conduce a las almas engañadas a la perdición eterna.